Continuamos con nuestra agenda del día de hoy. En este momento le damos la bienvenida a la doctora Ivonne Lujano Vilchis del Colegio Mexiquense, México, quien presentará el tema Editar revistas académicas en tiempos de ciencia abierta, mejores prácticas y recomendaciones para equipos editoriales. Me voy a dar breves minutos para dar una breve presentación de la hoja de vida de la doctora. La doctora Ivonne es doctora en Política y Evaluación Educativa por por la Universidad Estatal de Arizona. Es Community Manager y embajadora de América Latina del Directorio de Revistas de Acceso Abierto DOA. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Investiga y escribe sobre temas de publicación científica y acceso abierto y evaluación de la investigación. Y por eso es de que su temática es una experta que invitamos el día de hoy para su participación, para el deleite de quienes nos acompañan de manera virtual. Por favor, doctora Lujano, el auditorio virtual es completamente suyo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. No me voy a extender en esta introducción. La verdad que me da gusto ver tanta gente conectada y por supuesto también que ya los temas que me antecedieron muy seguramente van a reforzar esto también que yo les voy a compartir y espero que se complemente también, ¿no? Con lo que les voy a presentar. Nada más para rápidamente, la presentación anterior se quedó con una pregunta al final sobre qué revistas perdón, utilizan revisión por pares abiertas. Y en el DOAJ, en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, ustedes pueden encontrar este tipo de revistas. De hecho, sí, ya hay varias en América Latina. Y nosotros en la base de datos del DOAJ tenemos un filtro para que ustedes puedan encontrar revistas con estas características. Así es que les invito a que, pues bueno, utilicen el DOAJ para este tipo de búsquedas porque son muy útiles o así lo consideramos. Bueno, la presentación de hoy, de nuevo, espero que no sea redundante con respecto a las anteriores, sino más bien complementaria y voy a hablar de gestión de la revista. Quizá algunas cosas son, digamos, básicas en el sentido de lo que ya sabemos cómo se hace, pero no está de más como reforzar y, digamos, insistir en algunas cuestiones de transparencia, porque al final de cuentas, cuando hablamos de ciencia abierta, no solo estamos hablando de, digamos, plataformas abiertas, de poner datos, etcétera, esto que mencionaba el colega anterior, sino también de hacer transparente y, y confiable, digamos, la gestión de la revista. Entonces, en primer lugar, ¿para qué hacer transparente esta gestión? Primero, para generar confianza en las revistas. Como ya se mencionó, bueno, yo trabajo en el DOAJ, en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, y nosotros revisamos revistas de todo el mundo prácticamente, y tenemos un problema que ustedes seguramente conocen, que es el problema de estas revistas que le llaman depredadoras. Nosotros no utilizamos ese término, preferimos usar como cuestionables o poco confiables, etcétera, y que son etiquetadas, digamos, de esa manera por diferentes agencias y organismos por sus, digamos, sus falencias y las cuestiones poco transparentes en su gestión editorial. Entonces, nosotros queremos insistir en esta idea de ser transparentes en la gestión para generar confianza, para brindar calidad, por supuesto, a las personas que utilizan la revista, autores, revisores, y a los propios lectores de la revista, también para evitar sesgos y conflictos de intereses en el proceso editorial, ¿no? Muchas veces, muchas revistas que aplican para DOAJ son rechazadas por cuestiones de endogamia o de potenciales conflictos de interés, porque, por ejemplo, observamos mucho estos casos en donde las revistas publican, por ejemplo, números enteros de estudiantes del posgrado de esa facultad, ¿no? Que nos da pie, que en sí mismo, digamos, no estaría mal, pero nos da pie a tener estas dudas razonables sobre sus conflictos de interés y sobre su proceso editorial. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros insistimos mucho en tratar de evitar, ¿no?
¿Por qué también gestionar de forma transparente la revista? Por una cuestión de responsabilidad, ¿no? De los editores y de las editoriales con respecto a las acciones que se toman. Por ejemplo, tener equipos editoriales que estén conformados por personas que sean efectivamente expertas en ese ámbito y no necesariamente solo autoridades de la universidad, es muy importante para poder para poder poner en práctica esta responsabilidad. También para fomentar la colaboración y participación de la comunidad científica, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del comité editorial, ¿no? Tener un comité editorial que sea diverso no solo nos ayuda a combatir este problema de los conflictos de intereses, sino también a fomentar esa participación y diálogo con otros actores que están más allá de nuestra facultad o universidad, ¿no? Recordemos que ya estamos en un momento de madurez en las revistas latinoamericanas, en donde pasamos de ser revistas institucionales que solo publicábamos a nuestros autores de nuestra universidad, etcétera, a ser vehículos y vías de comunicación más abiertos hacia la participación de otras personas, de otras instituciones. Y otra cuestión que a mí me parece muy importante destacar es el valor educativo de las revistas en sus procesos y sus prácticas abiertas. Por ejemplo, en la pasada presentación habló de revisión por pares abiertas. Si ustedes se van de nuevo al DOAJ, pueden buscar ahí revistas que utilizan ese tipo de revisión por pares y ver en sí cómo se realizó la revisión, cuáles son los reportes de los revisores, etcétera. Eso nos ayuda como digamos, como un material educativo y didáctico para enseñar a nuestros estudiantes cómo hacer una revisión y para enseñar cómo funciona ese proceso editorial, ¿no? Entonces, también las revistas, yo he hablado en varias ocasiones de cómo se parecen a las escuelas, ¿no? Las revistas y las escuelas son agencias, son organismos en donde se produce y se transmite el conocimiento y esta es una de ellas, una de esas tareas que parece que podemos, ¿no? Comparar. Bueno, para hacer transparente todo esto, para poder lograr esos objetivos que acabo de mencionar, pues lo más importante es tener una política editorial clara, ¿no? ¿Qué es una política editorial? Pues es un conjunto de directrices, de principios, de reglas, ¿no? Que guían todos los procesos de la revista para garantizar esa integridad y transparencia. Además, la política editorial no solo está enfocada hacia los lectores, ¿no? Perdón, hacia los autores o autoras de nuestra revista, que es normalmente en donde nos enfocamos, ¿no? Es decir, donde ponemos más énfasis en cómo enviar el manuscrito, explicarles a las personas cómo se realiza la revisión por pares, etcétera. La política editorial en realidad debe incluir a los actores editores, y voy a empezar por aquí porque a veces nosotros mismos, nosotras mismas, no seguimos las propias reglas de la revista o que nosotros ponemos como revista, ¿no? Y es muy importante que esto se cuide, que, por ejemplo, eh, ha habido, digamos, algunas cuestiones con poca transparencia en special issues, números especiales, ¿no? Revistas que publican números especiales con muchísimos artículos, ¿no? Y que no se entiende cómo es que pudieron lograr una publicación tan grande, ¿no? Y que son, de hecho, prácticas que empiezan a poner en duda esa transparencia. Entonces, si no hay una política clara en la política editorial sobre eh, números especiales, sobre quién los edita, cómo se invitan a los editores o seleccionan editores invitados para ese número especial, pues entonces comienza como a ponerse en duda todo esto, ¿no? Entonces, políticas para lectores también, ¿no? O sea, tú como lector, lectora que llegas a nuestra revista, bueno, ¿qué normas, qué directrices están guiando tu navegación, ¿no? Dentro de nuestra revista? Y, por ejemplo, una de las más importantes, por supuesto, es la de el uso de licencias, ¿no? O sea, ¿qué puedes tú hacer con los artículos que estás leyendo aquí? Si los puedes descargar, no descargar, etcétera. Muchas veces tenemos problemas con el tema de licenciamientos porque ponemos ahí el sellito de Creative Commons, de cualquier licencia, y no nos ponemos a pensar qué es lo que efectivamente implica, por ejemplo, ya lo decía el colega anterior, una licencia no comercial no derivada, ¿no? Eso implica que una persona no podría técnicamente,
¿no? En estricto sentido no podía traducir nuestro artículo y difundirlo en su lengua, por ejemplo. Y nosotros estamos poniendo esa restricción con esa licencia, ¿no? Entonces es muy importante que efectivamente nos pongamos a pensar en la persona que lee la revista, ¿no? ¿Qué es lo que necesita esa persona? ¿Qué es lo que necesita esa comunidad? ¿Y cuáles son las reglas o este conjunto de principios que van a regir su proceso de lectura en nuestra revista, ¿no? O sea, como estudiante, ¿qué puedes hacer, etcétera? O sea, yo aquí solo hago una invitación a pensar en nuestros lectores, que son a veces el último actor de la cadena editorial en la que nos ponemos a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué debe tener esa política editorial? Bueno, el objetivo de la revista, los campos o disciplinas a ser cubiertos. Y aquí yo he insistido mucho en mis charlas sobre recorte temático hay que hacer en las revistas, ¿no? Yo sé que hay revistas que son multidisciplinarias, muy amplias, etcétera, pero esa sería como mi recomendación sería que lo restringamos más a un ámbito temático más acotado, ¿no? Depende, claro, de muchas circunstancias, pero entre más acotado, pues tenemos una, digamos, serie de usuarios, pues más en concreto, ¿no? Una revista que publica de todo va a competir con muchas revistas que publican de todo y es como mucho más complicado generar una audiencia, ¿no? Generar un público. En cambio, una revista que tiene ciertas temáticas específicas o solo áreas es mucho más probable que esa comunidad científica la busque, ¿no? La necesite para publicar en ella o para leer los artículos, ¿no? ¿Qué otra cosa debe haber en la política editorial? Pues los tipos de artículos que se aceptan, ¿no? Ya sabemos que el artículo de investigación o el paper es el principal, para bien, para mal, etcétera, depende del área, pero bueno, hay otros tipos de contribuciones que en en mi punto de vista se deben describir qué es lo que se espera de esos tipos de artículos, porque luego decimos artículos teóricos, ¿no? Y luego parece que no hay como específicamente cuáles son las expectativas sobre ese artículo teórico o un artículo de revisión, cuáles son los lineamientos. Creo que la política editorial debe incluir este tipo de especificaciones. Aquí quiero hacer un comentario, justamente estoy con un jet lag tremendo, no saben, porque vengo de Tokio, de la conferencia de UNESCO sobre ciencia abierta, y se habló mucho de esta cuestión de cómo las revistas pueden ser instrumentos para conectar la ciencia con los públicos más amplios y para tener otro tipo de contribuciones, además del artículo científico, que puedan dialogar con comunidades distintas a la comunidad académica. Entonces, por ejemplo, hay revistas que publican ya, perdón, videos, ¿no? Video artículos. Hay revistas que publican cuestiones como más generales, ¿no? Revistas que tienen su paper, digamos, el paper más técnico, por decirlo así, y además, en conjunto, una especie como de traducción de esto hacia un público en general. Bueno, la idea es que en tu política editorial describas cuáles son las características de este tipo de contribuciones, ¿no? Y no olvidar que son muy importantes, ¿no? Que no solo el paper es el vehículo para comunicar ciencia o en las humanidades, por ejemplo, sino hay otros, ¿no? Yo estoy por publicar una entrevista muy importante, muy bonita que hicimos a una coreógrafa. Yo también me dedico a temas de danza y tenemos, ay, un micrófono, ahí quedó. Este tipo de contribuciones son muy importantes, ¿no? Las reseñas, etcétera. Acordémonos que no solo en el tema de las revistas lo importante es la citación, también se pueden citar las reseñas, por supuesto, también se citan las entrevistas. Entonces creo que es importante que describamos específicamente qué se espera de ese tipo de contribuciones y por qué es importante, ¿no? Publicarlas en su ámbito temático. Bueno, la política editorial, ¿qué otra cosa debe incluir? Esta cuestión de originalidad, especificaciones técnicas en cuanto a la presentación de materiales, todo lo que tiene que ver con la guía para autores, ¿no? Todos los protocolos de ética, por ejemplo, en experimentación, animal con humanos, etcétera, etcétera.
este, cuestiones sobre la revisión por pares, ¿no? El arbitraje y los cargos por publicar, que ya sabemos, bueno, esperemos que las revistas ecuatorianas y las revistas que estén aquí representadas de otras partes de Latinoamérica, pues bueno, si van a decidir cobrar por publicarlo, piensen 2, 3, 4, 5, 10 veces antes de implementar esta política, porque es una política delicada, ¿no? Que implica muchas cosas, que tiene muchas implicaciones, muchas consecuencias, pero bueno, si esa es la política, si esa es la vía por la cual decidirán publicar, pues tener mucha claridad y mucha transparencia en ese tipo de cargos, ¿no? O sea, cuánto se les cobra, etcétera. Para comentar algunas buenas prácticas en este sentido, pues bueno, hay varias revistas que incluso dicen específicamente para qué rubros se utiliza el pago que hacen los autores, ¿no? Por ejemplo, para traducciones o para realizar la compra del DOI, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es algo también que suma a la transparencia de las revistas. ¿Qué otra cuestión? Bueno, lo que ya hablaba sobre la endogamia, ¿no? En DOA sí tenemos una preocupación por esto. Entonces hacemos una revisión del porcentaje de artículos que publica la revista de personas que forman parte del comité editorial, ¿no? Esa es para nosotros la medida, digamos, de la endogamia. Entonces, lo ideal es que no publiquemos artículos de nuestro propio comité editorial, eh, y hasta 25% es el porcentaje máximo en DOAG que tenemos como política. Y bueno, si lo hacen, debe haber digamos, una claridad en qué se lleva a cabo o qué se implementa en este sentido, ¿no? Cuáles son pues las reglas justamente para evitar conflictos de interés. Bueno, no, todo esto que yo estoy hablando en realidad también está basado en un documento que ustedes pueden consultar en la página de DOAJ, que es doaj.org, para que se llama Principios de Transparencia y Mejores Prácticas. Y este es un documento que se elaboró por parte del DOAJ con otras organizaciones que ustedes ven ahí en la pantalla, o ASPA, la Asociación Mundial de Editores Médicos y COPE. Que buscan tener como esta serie de normas que puedan regir las prácticas editoriales de las revistas. Otro recurso que les quiero recomendar ahora es este, que es el Open Access Journals Toolkit, o esta caja de herramientas de revistas de acceso abierto. Está ahí la página que ustedes tienen y también lo tenemos traducido al español. De hecho, está traducido a varias lenguas, pero es una herramienta en donde ustedes pueden encontrar este tipo de políticas que yo estoy mencionando y de recomendaciones de cómo hacer más transparente y mucho más éticamente clara y responsable la gestión de una revista, ¿no? Eh, Sabemos que, bueno, para hablar y dentro del Open Access Journals Toolkit hablamos de cómo asegurar la calidad, ¿no? De las contribuciones, de las publicaciones en la revista. Bueno, sabemos que la ciencia no está en el vacío, ¿no? La ciencia funciona dentro de sistemas sociales, y por lo tanto está ligada a intereses políticos, económicos, financieros, ¿no? Que pueden estar o no alineados con los propios, digamos, objetivos de la comunicación científica y de la propia ciencia. Entonces, para fomentar este sistema ético, es necesario que todos estos procesos y políticas editoriales sean claras, como ya he mencionado, ¿no? Y tengan digamos, precisión en su práctica, en su página web, ¿no? O sea, que tengamos como todas estas cosas muy, muy bien definidas. Por ejemplo, ya mencioné el tipo de cuotas por publicar, hacia qué, digamos, por ejemplo, qué razones se tienen para cobrar por publicar y hacia dónde ese financiamiento va dirigido. Y si no se cobra por publicar, bueno, ¿quién financia esa revista, etcétera, ¿no? Todo esto ayuda a mantener esa confianza en la revista y a asegurar que hay integridad en los procesos, ¿no? Es un poco reforzar esta idea de que
Si ponemos nosotros las reglas claras, pues vamos a tener mayor, digamos, confianza de la comunidad en lo que hacemos, ¿no? Eh, Además, bueno, aquí como se menciona en esta cita, el respaldo activo de todas las partes interesadas en el sistema de publicación es importante para mantener esta confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una revista cuenta con pues el respaldo institucional de la Universidad Técnica de Manabí, se entiende, ¿no? Que hay un cuidado editorial y un cuidado ético de todas las prácticas que esa universidad provee ese respaldo, ¿no? Los códigos de ética que respaldan a la propia publicación, ¿no? Ya mencioné algunos de medicina, pero también los que se han mencionado sobre protección de datos, aquellos códigos también sobre uso de inteligencia artificial, etcétera. Todo esto nos ayuda a mantener y asegurar esa calidad, ¿no? Vamos ahora a la siguiente parte para ir avanzando, porque sé que ya llevamos un poco de retraso. El contenido de eh, la revista debe tener un título que debe ser claro, no debe ser confuso, no se debe confundir con otras revistas. Hay revistas que tienen títulos muy similares, tener el ISSN de manera clara es muy importante. Sabemos que hay revistas o digamos prácticas en este mundo de piratería, ¿no? Que están cooptando y, digamos, raptando las revistas en sus sitios web, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero también hay que no engañar a autores y lectores sobre la asociación, el alcance de la revista, etcétera, ¿no? A veces nos gusta mucho prometer muchas cosas en nuestra política editorial, ¿no? Prometer que somos una revista con X y Y alcance, factor de impacto y no sé qué, cuando en realidad no es tan así. Y es muy importante que seamos como muy concretos y realistas en lo que la universidad o perdón, la editorial, pues efectivamente puede cumplir, ¿no? Estos son algunos ejemplos de títulos que me parece que son así. Bueno, claro, ya saben ustedes que en ciencias médicas, es como muy concreto y muy directo, ¿no? Los títulos. Revista Médica Hondureña, o sea, sabemos que la medicina va a ser el, el tema de la revista, de química, etcétera. Pero en ciencias sociales pasa mucho que ponemos títulos así como muy poéticos y muy raros y no se entiende que mi recomendación es que no hagan eso, o sea, que las revistas científicas o académicas efectivamente tampoco no es que está peleada con el arte o la cuestión poética, pero es mucho más útil y mucho más digamos, sí, útil para las personas el saber de qué es esa revista, ¿no? El título nos debe dar esas ideas. En su sitio web debe aparecer toda esta información que acabo de mencionar y ser seguro. Asegúrense que tengan protocolos de seguridad en su HTTPS en su sitio web porque de repente abrimos links, ¿no? De revistas que aparecen como sitios no seguros, entonces es importante que tratemos de evitar todo esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos y este ejemplo también, bueno, ahí se pasó un poquito el cuadrito que ven abajo, pero lo que está señalando aquí también es las fechas, ¿no? Las fechas de publicación. Eh, la fecha de publicación en este caso de este número completo de la revista, pero por supuesto sabemos que las fechas de aceptación y de recepción y aceptación de los artículos deben estar dentro de cada uno de los mismos, ¿no? El sitio web debe tener todo esto que ya también mencionamos, el público, el alcance, los tipos de manuscritos, el ISSN, asegúrense que su ISSN está registrado en la agencia de ISSN con el título que aparece en el sitio web de la revista, esto es muy importante. Y aquí hay unos ejemplos que, bueno, ustedes, obviamente yo dejaré estas diapositivas y ustedes pueden leer con mayor detalle, pero son descripciones como muy, muy precisas. O sea, por ejemplo, vean abajo que dice público objetivo, el Boletín Ciencias de la Tierra es una publicación dirigida a investigadores de las siguientes áreas. Y ahí se mencionan qué áreas, que es bastante amplio su scope y no, a la vez también es específico, ¿no? Minería, mineralogía, metalurgia, extracción de recursos minerales. Es decir, o sea, hay que mencionar esto. De nuevo, sabemos que hay revistas multidisciplinarias, lo cual pues bueno, también suele ser a veces un reto mayor para los editores porque
Imagínense una revista que publica de minerales, pero también publica de medicina y también publica de sociología y también publica de historia. Requiere un equipo editorial que esté conformado por personas de todas esas áreas. Y además, revisores, ya no hablemos de todos los demás actores, ¿no? Es muy importante eh, que mi recomendación sí es como que recortemos, ¿no? Si es súper multidisciplinaria, mejor hacerla más específica. Pero bueno, depende también de la historia de la revista. En fin. Las políticas de autoría también. Es importante, las revistas deciden a veces internamente y de acuerdo a las prácticas comunes en el área del conocimiento, el orden de autoría, por ejemplo, ¿no? Si es alfabético, si es el autor principal el primero, etcétera. Todo este tipo de cuestiones debe estar claro en su política, de su política de guía de autores, ¿no? También se deben indicar las fuentes de financiamiento. Acuérdense que esto también incluso son datos, son metadatos de los artículos que sirven para poder analizar cómo se va moviendo la financiación en la investigación, ¿no? Las afiliaciones de las personas autoras deben estar claramente definidas de acuerdo a su rol en ese artículo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un postdoc. Bueno, por más que yo, no sé, mi afiliación institucional es el DOA, bueno, ese artículo lo voy a realizar durante mi postdoc, se lo atribuyo a X institución en la que estoy haciendo mi postdoc, ¿no? Y vean, aquí hay algunos ejemplos de políticas editoriales con relación a la propia autoría, la inteligencia artificial dentro de los procesos de autoría, que ya sabemos, y bueno, en general, podemos hablar de que las inteligencias artificiales no pueden ser autoras porque no se puede hacer responsables de todo lo que se publica, ¿no? O sea, son herramientas que nos ayudan a la autoría, pero no nos son autoras y algunas políticas de cambio de autoría. Hay otras, muchas políticas sobre autoría que ustedes pueden leer en el COPE, en el Committee on Publication Ethics, por ejemplo, y es muy importante, yo sí recomendaría, ¿no?, hacer estas aclaraciones de evitar el autor fantasma, ¿no? Estas prácticas de sumar gente porque le debo un artículo, aunque no hizo nada esa persona para ese artículo, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que es importante que lo tengamos presente en nuestra política editorial. Aquí hay otro ejemplo sobre otra revista, también, esto está en inglés, sobre el uso de inteligencia artificial, etcétera, cómo poner eh, claramente cómo se usó, en fin, ¿no? Estos son también ejemplos de una revista, vean dónde aparece el ISSN. Es muy importante que su ISSN esté visible en el sitio web y que coincidan, ¿no?, el ISSN en los lugares donde aparece. Bueno, calendario de publicación o la periodicidad, cómo se manejan las revistas, si es continua, si es semestral, trimestral, etcétera, y cuándo se espera cerrar el número, cuándo se espera recibir artículos, etcétera, ¿no? Eso es muy importante también que aparezca. La frecuencia y, por ejemplo, vean estos ejemplos que tenemos aquí, la frecuencia puede cambiar, ¿no? Y sinceramente, si me preguntan, yo creo que hoy en día, y justamente en el contexto de ciencia abierta, ya los números semestrales y eso a veces nos roban tiempo de visibilidad de los artículos y para mí la publicación continua es como la periodicidad como más adecuada, pero obviamente esto depende de muchas características de la revista y puede cambiar ahí, entonces ahí la revista está anunciando, ¿no?, que a partir de tal fecha se publica, bueno, en inglés aquí dice, pero puede ser que era trimestral hasta no sé qué fecha y a partir de ahora es continuo, en fin, ese tipo de cosas hay que ponerlas en la política. Preprints. Sabemos que el preprint es esa versión del autor antes de enviarlo a cualquier revista, ¿no? La versión final de la autora. Este preprint las revistas pueden tener esta política de aceptar preprints o no aceptar preprints, en fin, pero lo importante es que se explicite, ¿no?, que se ponga muy claro en el sitio web de la revista. Archivamiento y preservación. También les invito a que consideren protocolos de preservación para sus revistas. Hay diferentes agencias que proveen estos servicios. Ustedes ahí pueden consultar
registro que se llama Keepers Registry, donde tiene algunas opciones de agencias, algunas son privadas, y se requiere financiamiento para esto, pero la buena noticia es que hay otras cosas como el OJS que provee servicios de preservación a las revistas que ocupan ese software. Y bueno, cómo ponerla, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. En Brasil existe esta red maravillosa que se llama la red cariniana, que es una red que provee estos servicios de preservación digital a las revistas brasileñas. Bueno, en fin, ustedes, la idea es como poner también esto en su sitio web. Siguiente cuestión es los derechos de autor. Ya sé que estoy yendo muy rápido porque sé que tenemos poco tiempo. Bueno, los derechos de autor son todo un tema que requiere como mucho más tiempo, etcétera, pero lo importante es que estén claros en la revista y que sean diferenciados de los derechos del sitio web, ¿no? O sea, los derechos de autor sobre los artículos no es lo mismo que el sitio web y lo mismo con las licencias. El sitio web puede tener una licencia X y los artículos tener una licencia Y, ¿no? O sea, esto es muy importante. Hay que ver y declarar quién tiene los derechos de autor. Y en el marco de la ciencia abierta, de nuevo, todo esto de, he leído mucho, de hecho en Ecuador, en revistas de Ecuador, pero de América Latina en general, esto de los artículos pertenecen a la revista, ¿no? Y la revista tiene su... Entonces ahí ya estamos como un poquito en contradicción con cuestiones de ciencia abierta, que en donde se espera y se sugiere que los autores posean sus derechos de autor. Aquí hay algunos ejemplos y de cómo utilizar también las licencias, dónde colocarlas. Vean ahí, por ejemplo, esta es una revista, ¿no? Y en el sitio web de la revista, al pie de la página, está la licencia del sitio web, pero dentro de los artículos puede haber otra licencia. Vean, por ejemplo, aquí está dentro del artículo, ¿no? Las licencias, bueno, no me voy a extender porque ya estoy cerrando, tienen estas características, la licencia es Creative Commons, hay que asegurarnos de poner la licencia correcta, si yo digo no comercial, es la no comercial, no poner otro link a otra licencia, ¿no? Es importante esto. Y ya casi terminando, el depósito y autoarchivo, que es esto de poner nuestras políticas sobre qué puedo hacer con los artículos una vez que se publican o con el preprint, etcétera. Aquí lo que les puedo recomendar es utilizar el Open Policy Finder. Y bueno, yo creo que con esto voy cerrando porque ya no tenemos tiempo, pero más bien quisiera, sé que hay preguntas, así es que me gustaría más bien pasar a esa parte. Sí, doctora Ivonne, su presentación ha causado muchas preguntas en el chat. Por favor, le pido igual unas breves disculpas a nuestros siguientes ponentes porque es necesario también solventar cada una de las interrogantes de los asistentes que nos acompañan en este simposio. Entonces, doctora, voy a empezar con la lectura de algunas preguntas. Nos indican cuál es la ventana de tiempo que evalúa DOA en los volúmenes publicados en las revistas. Ujú. En realidad es al menos el último año, pero cuando necesitamos más información sobre sus prácticas, pues obviamente vamos a revisar números anteriores, ¿no? O sea, números anteriores que, por ejemplo, vamos a suponer que la revista cambió de licencia y dijeron, a partir de ahora utilicemos tal licencia. Entonces vamos a los números anteriores para asegurarnos que lo que dicen, o sea, siempre estamos haciendo esto. Lo que dice la revista, lo cumpla, ¿no? No es como que las reglas de DOA, sino las reglas de la revista que se cumplan en ella. Entonces, al menos revisamos el último año de publicación, pero si es necesario, vemos hacia atrás. Tomando esta última idea, doctora, cuando hay un cambio de licencia, ¿es necesario que la revista publique ese cambio de licencia? Es lo más recomendable, sí, que se explicite ahí que hay ese cambio, porque en el caso de DOA, pues nosotros vamos a ver que no haya justamente esta cuestión donde que en su política dicen una cosa y en la revista dicen otra, ¿no? Ujú. Excelente. DOA verifica es que haya una homogeneidad en todo lo que consta en la revista y la información que está en todo su sitio web. Así es. Ujú. Nos indican también qué riesgos existen cuando se cambia el nombre de una revista si ya existe otra homónima. Sí. Bueno, en primer lugar, no hay que cambiar el título de las revistas. O sea, yo lo menciono esto para revistas nuevas sobre todo, ¿no?
pero el nombre de la revista es el que ya tiene y está registrado en su ISSN. El riesgo es que si se cambia el título y no coincide con el ISSN, pues bueno, ahí en principio para el DOA, pues no se puede aceptar una revista que no coincide esta parte, ¿no? Excelente, doctora. Voy a culminar con dos preguntas. ¿Cómo se debe transformar la estructura de equipos editoriales ante los nuevos roles de la ciencia abierta? Bueno, no entiendo un poco esto de los nuevos roles de la ciencia abierta, no entendería, no sé a qué se refiere, pero lo que es, sí, perdón, te No, quieres más bien aclarar. como que entiendo que en esta simposio hemos hablado mucho sobre la implementación de la ciencia abierta, sobre esta implementación de la revisión completamente abierta. Entonces, como que hay un cambio de roles referente a las revistas académicas, específicamente en Latinoamérica, donde se realiza tal vez una revisión de doble ciego o simple. Entonces, como que, ¿qué cambios hay referente a esta implementación? Sí, yo no creo que existan en sí mismo cambios en la conformación de los equipos editoriales. No, en realidad, lo que sí creo que puede cambiar y a mí me parece una buena práctica es atribuirle, o sea, darle la atribución a los editores que manejan esos artículos. Por ejemplo, la revista Plus One. La revista Plus One tiene, bueno, en los metadatos del artículo se pone el nombre del editor o editora que manejó ese artículo. Es una forma de agradecimiento también hacia la persona editora, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un pequeño cambio que creo que es bueno hacer y que es bueno colocar el nombre de los editores. No solo a veces de la revisión por pares abierta, pues bueno, estarán ahí los nombres, si es que así la revista lo decide, pero también de los editores, ¿no? Eso creo que es un cambio importante. Excelente recomendación, doctora. Y culminamos con, ¿qué indicadores permiten medir la adopción real en las prácticas de la ciencia abierta dentro de una revista académica? Sí, buena pregunta. Bueno, ¿qué indicadores? O sea, depende, ya sabemos que esto de ciencia abierta es muchas cosas, pero muy concretamente en términos de la revista, yo diría los indicadores acerca de datos abiertos, si es que la revista tiene esa política de depósito de datos, los indicadores sobre revisión por pares abierta, los indicadores sobre licencias. Son como las tres cosas que son medibles y trazables y digamos, que son indicadores muy claros de esa implementación. Al menos esos tres creo que son importantes para las revistas. Muchísimas gracias, doctora Ivonne. Su participación ha sido muy ilustrativa, sobre todo para las revistas que queremos postular a DOA. Por eso hay muchas interrogantes. Más bien nos quedamos cortos a veces con el tiempo. Le agradecemos de la Universidad Técnica de Manabí por su participación, sobre todo de extenderle siempre nuestros brazos a cualquier participación adicional en un futuro. Por favor, cuente con nosotros, doctora Adriana. Agradezco a la doctora Ivonne por su paciencia, por su tiempo, y bueno, por todas las recomendaciones que nos ha dado. En realidad, dentro de la universidad tenemos algunas revistas que con aspiraciones a aplicar a DOA y todo lo que nos ha indicado pues ha sido el menú necesario que tenemos, que debemos seguir para alcanzar en DOA las revistas que aún no las hemos logrado colocar en esa plataforma. Muchas No, gracias. pues sí, gracias a ustedes y entonces pues, sabiendo esto, pues con mucho gusto podemos hacer después otra sesión, etcétera, sobre específicamente cómo aplicar al DOA, qué consideraciones hay que tener en cuenta. Esto para las revistas de la Universidad Técnica de Manabí, pero para cualquier revista que esté por acá, me pueden contactar. Aquí voy a poner en el chat mi correo y pues muchísimas gracias por todo y que tengan una excelente jornada. Gracias. Muchísimas Y gracias bueno, a usted, doctora. Le tomaremos la igual, Ivonne, mano. si nos puede facilitar tu presentación para compartirla, excelente.